Nos unimos, hermanos queridos de la Iglesia del Pueblo de Melissa, Texas, en este viernes de inspiración y de fe. Estamos declarando la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Indudablemente que estamos pasando por penas, pruebas, por algunos cambios imprevistos, pero la Biblia dice que no importa lo que pase alrededor nuestro. La promesa del Señor Jesús es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo los animo, hermanos, no importa lo que venga, no importa lo que sea, vamos a confiar en el Señor. Vamos a declarar victoria, vamos a declarar bendición. Por eso en este día nos unimos en oración, clamando al Señor para que Dios bendiga nuestro querido estado de Texas, aquí nuestra comunidad en la Iglesia del Pueblo de Melissa. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia para darte la honra y la gloria. En este día estamos declarando victoria, bendición. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo quien nos fortalece. En el nombre poderoso de Jesús, quita toda carga, toda ansiedad, todo dolor, todo temor, toda aflicción, y que nosotros confiemos en el poder de su palabra. Cuando el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y difíciles que tú no entiendes. En el nombre poderoso de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, amén. La palabra del Señor nos enseña aquí en el libro de Romanos, capítulo 12. Nos habla acerca de los deberes cristianos. En todo el mundo, a través de los desenlaces de esta terrible epidemia, de estos virus invisibles, los gobiernos han puesto una serie de reglas, leyes, reglamentos, constituciones, deberes, para que todos nosotros nos sometamos a ellos, respetemos las reglas, para poder de ellos consideran que de esta manera pueden controlar ese virus hasta que pasen los días y se desaparezca. La palabra del Señor nos habla acerca de los deberes de nosotros como cristianos. Dice la Escritura, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Indudablemente que lo que Dios espera de nosotros es que nosotros lo adoremos, lo exaltemos, lo bendigamos, que nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma esté llena de salud espiritual y que nosotros podamos haber sido restaurados, santificados, perdonados, y que podamos nosotros presentarnos delante de Dios como algo que puede agradar a Dios. Y la única manera de hacerlo es que nosotros nos presentemos vivos, apartados, separados de todo aquello que desagrada a Dios. Que nosotros nos presentemos en un culto limpio, santo, donde podamos glorificar su nombre. Que Dios se pueda agradar de ese sacrificio y que nos presentamos delante de Él. La Biblia nos dice en el Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Estamos viendo todo lo que está pasando en este siglo. Todos los cambios, todas las situaciones, todo lo terrible de las leyes que han implementado. Los gobiernos se han rebelado contra Dios, han puesto adelante todo lo que va en contra de Dios. Han permitido leyes donde van en contra de la familia, en contra de la vida. Y las consecuencias de lo que el hombre siembra es que tiene que haber un resultado de lo que se sembró. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La Biblia nos enseña a nosotros que tenemos esos deberes cristianos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea
nuestra buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Estamos nosotros delante de Dios y nosotros no vamos a vivir conforme nos están diciendo las cosas. Nosotros vamos a vivir conforme la palabra del Señor nos está dirigiendo. La Biblia dice que no nos conformemos a todo lo que está pasando en este mundo, todo lo que nos dicen, sino antes debemos de tener un cambio, una transformación por medio de los cambios que vamos a hacer en nuestra mente, en nuestros hábitos, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y de esta manera vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta cuando haya cambios. Dios espera que haya cambios. A través de toda esta epidemia, Dios está tratando con todos los países, especialmente aquellos que han sido rebeldes contra Dios. Dios está tratando con los Estados Unidos, porque ha habido mucha rebeldía, mucha incredulidad. Se ha pisoteado el nombre de Jesús, han puesto a Dios en segundo término. Y Dios no permite que nadie se ponga encima de Él. La razón de estos acontecimientos es para que el pueblo reflexione, se humille a Dios y vuelva a Él y clame a Él. Y cuando uno se arrepiente, cuando uno se humilla, el Señor lo levanta y lo restaura. Por eso nosotros debemos de someternos a Dios y vamos a entender que la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es cuando nosotros nos sometemos a Él. Se requiere de un sacrificio, se requiere de disciplina, se requiere de oración, se requiere de leer la Biblia. ¿Qué cosas, hermanos? Fíjense que no habíamos pensado que no teníamos tiempo para ir a la iglesia y ahora miren, tenemos que estar en casa. ¿Qué vamos a hacer en casa? Podemos leer la Biblia, podemos orar, podemos compartir con nuestros hijos. Ahora tenemos un tiempo muy valioso. Es el tiempo de hacer cambios en nuestra vida. Por eso, mis queridos hermanos, cuando nosotros leemos la Escritura y que el Señor nos revela que los cambios tienen que ser diferentes, tenemos que vivir de una manera diferente. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, en pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El cambio que tiene que haber en nosotros es que tenemos que empezar a vivir diferente. El estar viviendo siempre conforme al estilo de este mundo nos provoca una forma exterior, una forma un poquito indiferente hacia Dios. Pero cuando uno se mete con el Espíritu, entregas tu espíritu a Dios, Dios se glorifica y empieza a hacer cambios y transformaciones grandes y poderosas. Queridos hermanos, yo deseo de todo corazón que pase toda esta epidemia, que pase toda esta atrocidad en el mundo, que los recursos financieros vuelvan a su lugar y que nosotros volvamos a emprender una nueva etapa en nuestra vida a través de su Espíritu. Que Dios bendiga su palabra y nos vamos a ver el próximo viernes. Si usted está pasando por una necesidad, tiene algún problema, quisiera oración, favor llámenos a la Iglesia del Pueblo con el pastor Luis Ramírez. Nuestro teléfono es el área 951-454-0481. Dios los bendiga, nos vemos el próximo viernes.